Buen día para todos, para todas. ¿Sabes tú que dentro de la Iglesia Católica ha habido guerras promovidas dentro de la Iglesia por grupos de la Iglesia Católica? Así es. Comenzaré diciéndote que la primera guerra que se inició en el año 730, donde se inicia la separación de la Iglesia Ortodoxa Católica de la Iglesia Ortodoxa Católica Romana. Sí, un grupo religioso en Inglaterra y en la parte oriente, donde se empezó la guerra de Oriente contra Occidente de ese continente de Europa, en el cual se separa la Iglesia Ortodoxa. Termina un conflicto que dura 300 años, 3 siglos de desacuerdos, de guerra entre esos dos grupos, que termina hasta el año 1054 con la separación de la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Ortodoxa Católica Romana, la cual conoce la Iglesia Católica, lo conoce y lo nombra como el gran cisma de separación. Ese es el nombre que le dieron ellos, pero en realidad fue una guerra de 300 años dentro de la Iglesia Católica. Después no es la única, después sigue otra enseguidita en el año 1182 con una masacre que se hizo en contra de los latinos, porque grupos de latinos españoles empezaron a meterse, a querer dirigir la Iglesia Católica, en el cual los papas de ese tiempo ordenan una masacre que sí hubo muchos muertos, que se llamaba, ellos la llaman la masacre de los latinos. Está en un libro de historia inclusive de ellos. La otra persecución y matanza que se dio dentro de la Iglesia Católica fue la persecución de los luteranos. En el año 1517 Martín Lutero protesta por primera vez y traduce la Biblia católica en otro idioma, pero no sin consecuencias, porque fueron perseguidos y asesinados en una forma diferente de crucifixión, como la que hubo en los tiempos de la crucifixión de Cristo. Ellos lo hacían diferente, torturaban, mataban y quemaban vivos a las personas. Hubo muchísimos muertos también en esa fecha, pero la Iglesia dice que lo que justifica la católica, dice que esos eran delitos de la época medieval. Pero tan equivocados, porque no nomás en esa época fue. Recientemente en este siglo, en México, en el año 1926 al 1929, hubo un gran movimiento revolucionario promovido por la Iglesia Católica. Sí, que se llamó la Revolución Cristera en 1926, donde la Iglesia Católica, los obispados de México y apoyados por el papado romano y otros grupos católicos, promovieron la guerra armada. Grupos armados, juntaron grupos armados para atacar al gobierno, porque el gobierno venía queriendo separar la iglesia del gobierno, porque hasta ese época la iglesia quitaba y ponía gobernantes y dirigía, querían seguir siendo los del poder. Ellos buscan y dicen otra explicación, pero en realidad el fondo de la guerra de la Revolución Cristera fue ese. La promulgación terminó con la promulgación por el presidente que promulga la ley laica, que no es otra cosa nomás de que la separación total de la iglesia del gobierno. Esa es la verdadera explicación de lo que inició la guerra Revolución Cristera, en la cual no creas que es un hecho menor. Inició y con eso se desencadenó. Hubo más de 250,000 muertos y otros tantos de refugiados que se huyeron de la violencia, que se desató un gran brote de violencia similar al que está ocurriendo ahorita con los grupos de la delincuencia organizada, de esos de los carteles.
Eso está desatando esa violencia en México, pero en ese tiempo la revolución cristera fue peor el desastre que había. Se desataron gavillas de asaltantes por todo el país que decían el grito de guerra era viva Cristo Rey, para matar, para asesinar, para robar, para torturar. ¿Ustedes creen que eso es una iglesia? ¿Que eso lo puede promover Cristo? ¿O que Cristo puede fundar una iglesia de esa índole? Donde promueve guerras, que ha vivido asesinando, gobernando, sin importarse, adorando imágenes, y adorando diferentes fechas en cada diferente pueblo para que haya dinero. Esa yo creo que no es la iglesia que Cristo fundó. Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo fundó un espíritu. Cristo vino a dejar un legado, una enseñanza que ha sido distorsionada por toda la iglesia, por los tiempos la han ido enseñando y despedazando. Ya basta de tantas mentiras, ya basta. Hay que enseñar la verdad, nada les cuesta. La iglesia puede enseñar la verdad, nada más enseñar lo que es, lo que Cristo vino. Cristo dejó la verdad, simple y sencillamente. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De esto sustenta toda la ley y los profetas. ¿Para qué le están buscando que a imágenes que también las iglesias que están, tanta iglesia que hay, protestantes de diferentes denominaciones que están enseñando mentiras, que están sacándole dinero a las personas, el diezmo, enseñando cosas que quedaron abolidas? Eso no está en los mandamientos. Enseñen la verdad y exijan, no se dejen engañar, vayan y revisen las escrituras. Es simple. Dios dijo, mi carga es ligera. Solamente amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se sustentan todos los otros de los mandamientos, los 10 mandamientos, en tu prójimo. Sobre lo que hagas a tu prójimo. Ahí está. Y en esos mandamientos, ni inclusive en los 10, no está que tienes que pagar diezmos. No está que tienes que adorar imágenes. Ya basta. Una verdadera enseñanza es la que va a traer paz y tranquilidad a las personas. Paz mental. Va a traer paz, que deje de acabarse esa delincuencia. Buen día para todos. Gracias por ver el video.